escalofriante. En Estados Unidos, los supermercados de California y Texas han comenzado a racionar productos básicos como la carne, el pan y la leche. Las imágenes de estanterías vacías recorren todo el país y generan un clima de preocupación nacional. Lo que hasta hace poco parecía impensable ahora es una realidad que afecta a millones de familias. Y la gran pregunta que surge es inevitable. ¿Se trata de una crisis temporal, o estamos presenciando el inicio de un colapso alimentario sin precedentes en la primera potencia mundial? La explicación de esta crisis está en el mercado internacional. China, junto con un bloque de países aliados, ha comenzado a comprar de manera masiva los alimentos que antes estaban destinados a los consumidores estadounidenses. El impacto es inmediato, menos productos en los estantes y precios que suben semana tras semana. La leche, que hoy cuesta alrededor de $1.20 por litro, podría duplicar su precio en los próximos meses. El pan, los huevos y la carne enfrentan la misma tendencia, un encarecimiento que amenaza con convertir lo básico en un lujo. Expertos advierten que no es una crisis común, sino el inicio de lo que llaman una crisis generacional alimentaria, capaz de devorar los ahorros de millones de familias y de poner en riesgo la estabilidad cotidiana de todo un país. Los analistas coinciden en que esta situación no es casualidad. Las políticas comerciales impulsadas por Donald Trump han desencadenado una reacción en cadena que dejó a Estados Unidos cada vez más aislado. Aranceles a productos tan variados como vinos europeos o maquinaria agrícola provocaron la respuesta inmediata de sus aliados. En Bruselas, funcionarios de la Unión Europea declararon que depender del mercado estadounidense y del dólar ya no es una garantía, sino un riesgo. Lo mismo ocurre en Asia. Japón, Corea del Sur y Filipinas, aliados históricos de Washington, han comenzado conversaciones paralelas con Pekín y consideran comerciar en yuanes. Un escenario que parecía imposible hace apenas unos años hoy se convierte en una realidad palpable. El resultado es claro, la imagen de Estados Unidos como garante del orden global se debilita y comienza a ser reemplazada por la de una potencia que muchos ven como impredecible y hasta amenazante. Mientras la confianza en Washington se desvanece, nuevas alianzas se consolidan. Arabia Saudita y Emiratos Árabes negocian directamente con Pekín y Nueva Delhi la creación de corredores energéticos y comerciales que excluyen de manera deliberada a Estados Unidos. El giro es histórico, las rutas que antes dependían de la potencia norteamericana ahora comienzan a girar en torno a China e India. El mensaje es inequívoco, el mundo puede funcionar sin la influencia estadounidense. Sin embargo, en la Casa Blanca el discurso no cambia. Donald Trump insiste en su lema, América no le debe nada a nadie. Una retórica que contrasta con la realidad de los ciudadanos, que ya sienten el impacto en los supermercados. El café brasileño ha desaparecido, los huevos son cada vez más escasos y el pan alcanza precios nunca vistos. El desfase entre la política exterior y la vida diaria de los estadounidenses se agranda cada día más. La crisis ya golpea a la política interna de Estados Unidos. De acuerdo con encuestas de Bloomberg, el 67% de los ciudadanos teme un desabastecimiento generalizado. Al mismo tiempo, la confianza en la política económica de la Casa Blanca ha caído a un histórico 19%, según datos de Gallup. En el Congreso, el desconcierto es evidente. Algunos legisladores exigen abrir de inmediato negociaciones con China, India y Arabia Saudita. Otros, en cambio, reclaman un cambio drástico en la estrategia exterior antes de que la economía se descontrole por completo. Pero la Casa Blanca mantiene el mismo tono desafiante. La falta de flexibilidad en la política de Trump alimenta la sensación de que Washington está más enfocado en el discurso que en ofrecer soluciones reales a la población. El impacto de la crisis no se limita a los supermercados. Cada semana, las familias se enfrentan a precios más altos en productos básicos, mientras sus ingresos se mantienen igual. La clase media, que solía sostener el consumo interno, ahora lucha por llenar el carrito con lo esencial. Las pequeñas empresas también están pagando un precio alto. Muchas no pueden cubrir el aumento en los costos de importación y empiezan a cerrar, dejando a comunidades enteras sin fuentes de empleo. En los estados agrícolas, los granjeros advierten que producir ya no es rentable. Los insumos se han disparado y vender al mercado interno es casi imposible. La paradoja es evidente, una política pensada para proteger a la economía nacional está debilitando al propio país. Estados Unidos se enfrenta a un escenario en el que lo básico se convierte en un lujo, las empresas familiares desaparecen y los productores rurales, pieza clave de su historia económica, quedan al borde de la quiebra.
Si la situación alimentaria ya es crítica, la energía amenaza con convertirse en el siguiente gran golpe. Arabia Saudita e Irán estudian restringir parte de sus exportaciones de crudo hacia Estados Unidos, mientras mantienen un flujo estable hacia Europa y Asia. La medida tendría un efecto devastador, el precio de la gasolina podría dispararse hasta niveles nunca vistos, acercándose a los $9 por galón. Para millones de familias, significaría un doble castigo. Por un lado, llenar el carrito del supermercado se vuelve casi imposible, por otro, llenar el tanque del automóvil se transforma en un lujo. El transporte, los servicios y la producción encarecidos abrirían la puerta a una inflación aún más profunda. A esto se suma un dato clave, los grandes inversores están moviendo su capital hacia Asia. China e India aparecen ahora como refugios más seguros, mientras Estados Unidos pierde la confianza de los mercados internacionales. La señal es clara, el mundo está girando hacia nuevos centros de poder, y Washington ya no es visto como el destino natural de las inversiones. La combinación de factores está llevando a Estados Unidos a un escenario de colapso sistémico. No se trata solo de alimentos o de energía. Es la suma de ambos, junto con la pérdida de confianza en los mercados financieros, lo que configura una tormenta perfecta. La inflación avanza a un ritmo que el país no había experimentado en décadas. Los productos básicos, como el pan, los huevos y la leche, duplican o incluso triplican su costo. La gasolina se vuelve inaccesible para muchas familias, que deben elegir entre transportar a sus hijos a la escuela o pagar la calefacción del hogar. La comparación resulta inquietante. Lo que alguna vez se asociaba con economías en crisis del mundo en desarrollo, hoy aparece reflejado en la potencia que durante años se consideró el motor de la economía global. Estados Unidos, acostumbrado a ser la referencia de estabilidad, comienza a ser visto como un consumidor desesperado en un mundo que ya encontró alternativas. La sensación de seguridad se resquebraja. Lo que antes era un país confiable y abundante, hoy enfrenta la posibilidad de quedar marginado de los grandes acuerdos internacionales, con consecuencias directas en la vida de sus ciudadanos. Detrás de las cifras y de los discursos políticos hay una realidad mucho más dura, la de millones de familias que no logran cubrir lo básico. En distintas ciudades del país se registran escenas impensadas, clientes discutiendo por el último cartón de huevos, madres revisando una y otra vez la cuenta antes de pagar en la caja. Padres que deben decidir entre llenar el tanque de gasolina o comprar alimentos. Para los ancianos la situación es aún más dolorosa. Muchos descubren que su pensión ya no alcanza para cubrir medicamentos y comida al mismo tiempo. El drama se siente en silencio, en la mirada de quienes han trabajado toda su vida y hoy no pueden costear lo esencial. Este es el verdadero rostro de la crisis, no son solo gráficos de inflación o informes internacionales. Es el día a día de millones de estadounidenses que enfrentan una nueva forma de pobreza, una que no se mide por la falta de empleo, sino por la incapacidad de acceder a lo que antes parecía garantizado. La fractura es profunda. Mientras en Washington se habla de grandeza y resistencia, en los hogares se vive miedo, frustración e impotencia. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada histórica. Puede insistir en el aislamiento y el orgullo nacional, profundizando la crisis, o reconocer la urgencia de reconstruir alianzas antes de que sea demasiado tarde. Cada semana que pasa, la ventana de oportunidad se hace más pequeña. Mientras el mundo avanza hacia nuevos centros de poder en Asia y Medio Oriente, la primera potencia global corre el riesgo de quedar atrapada en una espiral de inflación, desabastecimiento y pérdida de influencia. Lo que está en juego no es solo la política exterior, sino la vida diaria de millones de ciudadanos que ya sienten en su mesa el costo de estas decisiones. El respeto internacional no se impone con aranceles ni con discursos. Se gana con confianza, estabilidad y liderazgo real. La pregunta es inevitable. ¿Crees que Estados Unidos aún puede recuperar el respeto del mundo, o ya cruzó el punto sin retorno?